Buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Sé que el título pues de este vídeo concretamente, El rey no mató a Sandra Mussorgsky, va a ocasionar dos cosas. Primero, que mucha gente ya ni entre, porque lógicamente buscaban ese puntito de conspiración, ¿no? Y segundo, que otra gente sí entre, simplemente por poner el nombre del rey, o mejor dicho, el título del rey, en el propio vídeo, ¿no? Pero ¿por qué lo he titulado así o por qué he querido decir El rey no mató a Sandra Mussorgsky? Pues porque vamos a alejarnos un poco durante esta charla que voy a mantener con vosotros de todo lo que son rumores o me contaron o me dijeron o me dejaron de decir hace 47 años. Y nos vamos a basar en algunas hipótesis basadas en ciencia y también, lógicamente, en bibliografía de la época y en algunas cositas, por ejemplo, que se dijeron durante el documental que emitió TEN basado en la extraña muerte de Sandra Mussorgsky, ¿no? Yo quería comenzar con la noche en la que Sandra Mussorgsky fallece. Una noche a la 1 de la mañana, en un segundo piso, Sandra Mussorgsky, según cuenta la versión oficial, se asoma a la terraza o al balcón con una barandilla que le llega aproximadamente por la cintura. Probablemente mientras estéis escuchando mis palabras os esté mostrando imágenes de dicha barandilla, porque hay imágenes de dicha barandilla en las que se ve a Sandra en unas entrevistas dadas en su propio domicilio y podemos ver cómo dicha barandilla le llega aproximadamente por la cintura. Bien, pues según cuenta la versión oficial, Sandra se asoma esa noche a la barandilla para regar las plantas y tiene un desvanecimiento y cae irremediablemente dando un golpe contra la acera que le provoca varias lesiones. Estas lesiones, según el parte oficial médico dado en la época, dicen que tiene rotura del parietal izquierdo, rotura de la roca izquierda, rotura de la zona costal izquierda, rotura del brazo izquierdo y además una fuerte hemorragia interna y un traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral, además de una otorragia, sangrado por el oído. De hecho, una de las causas que la hacen perder el conocimiento, aparte de la hemorragia cerebral, es la cantidad de sangre que pierde en este accidente. Bien, ese es el parte oficial que tenemos de la época. El juez o el forense, mejor dicho, tras analizar la escena donde muere Sandra Mussorgsky, donde tiene el accidente, determina que cae de forma involuntaria y que todo es un accidente. Por lo tanto, el juez archiva el caso como muerte violenta de etiología accidental. La palabra violenta sé que ha dado mucho juego durante ese documental que emitió TEN y sobre todo después con los contertulianos, porque entiendo que muchas personas no estén acostumbrados a ver autopsias y en esos documentos las muertes se catalogan de dos maneras, o muerte natural o muerte violenta. Pero la muerte violenta luego tiene varias etiologías, como puede ser suicidio, como puede ser accidente o como puede ser homicidio. Y en el caso de Sandra Mussorgsky, pues fue muerte violenta de etiología accidental. Bien, ¿es esto posible? Se ha discutido muchísimas veces el hecho de si es imposible caerse por una ventana, no por una ventana, ¿no? Sino por la terraza en la que se encontraba Sandra Mussorgsky. Yo voy a dar una hipótesis que llevo barajando varios días y que a mí me parece bastante plausible. Vamos a retrotraernos a un poquito más atrás, unos días atrás o unas semanas atrás, en la que Sandra Mussorgsky comienza un régimen alimenticio, al parecer bastante duro, e incluso se llega a decir que con pastillas, porque había engordado varios kilos. Unos dicen que porque estaba embarazada, otros dicen que porque ella misma, en una entrevista que ahora después leeremos, dice que porque había comido muy bien durante sus vacaciones en México, y entonces esto la hace someterse a una dieta bastante estricta. Hay una afección médica que realmente no es una afección, digamos que es muy común. Yo os voy a dar el nombre y seguramente ahora cuando os dé el nombre muchos no vais a saber lo que es, pero cuando os la explique vais a entender que muchos de los que me estáis escuchando y no sabíais lo que era, vais a decir, ostras, pues a mí eso me ha pasado. El nombre es hipotensión ortoestática. ¿Vale? ¿Qué es una hipotensión ortoestática? Digamos que este mal o esta afección suele ocurrir habitualmente más en adolescentes que en personas adultas. No dejemos de recordar que Sandra Mussorgsky tenía 18 años y también es muy frecuente
bajo ciertas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Pues os voy a poner algunas. Estar embarazada, la calor y los bajos índices de glucosa, por ejemplo. Y suele ocurrir cuando cambias bruscamente de posición. Si juntamos todo esto, nos vamos al día 23 de agosto del año 1977. Agosto, Madrid, por la noche a la 1, temperatura elevada. Sandra Mussorgsky seguramente estaba sentada con las piernas cruzadas, que también tener las piernas cruzadas es bastante... O sea, hace que sea más fácil que te sucedan estas cosas. Estar tendida o sentada con las piernas cruzadas, pues probablemente a la 1 de la madrugada esta chica estaría viendo la televisión o estaría leyendo alguna revista o algún libro. Se levanta para regar las plantas, se inclina y tiene esa hipotensión ortostática que le provoca ese desvanecimiento que la hace caer de forma involuntaria por la terraza, ¿no? Recordemos que estaba embarazada, otra de las causas que pueden provocar esa hipotensión ortostática. Recordemos que hacía mucha calor y recordemos además que estaba sometida a dieta y podía tener bajos niveles de glucosa, teniendo en cuenta que por la noche es cuando más baja el azúcar, ¿no? De hecho, esto lo sabréis muchos diabéticos, por ejemplo, que por la noche os pega un bajón de azúcar y tenéis que comer pues, dulces y demás para que os vuelva a subir, ¿no? Entonces, si juntamos todo esto con ese cambio postural, con esa inclinación hacia la ventana, pues tenemos la facilidad con que esa bajada de tensión se produzca, ese desvanecimiento momentáneo, que en circunstancias habituales, si te pasa en tu casa, por ejemplo, a mi hijo le suele suceder mucho, pues te sientas y no pasa nada, pero si te coges con medio cuerpo fuera de la barandilla regando unas plantas, pues probablemente haga que se te vaya el cuerpo, como se dice habitualmente aquí en mi zona, y caigas por esa ventana. Os voy a enseñar la terraza, la vais a ir viendo aquí. Os voy a poner exactamente también donde estaban en ese momento las macetas, porque muchos se discuten. No, las macetas estaban en el suelo, las macetas no estaban por fuera. Mirad, todavía hoy en día se conservan las mismas estructuras metálicas en la terraza que había entonces y podéis ver cómo aún todavía tienen la forma para meter dentro de esas jardineras antiguas que tenían muchas casas, estas de barro que daban a la calle. Discute también mucha gente con que no había plantas en casa de Sandra Mussorgsky, y aquí también os voy a dejar las fotografías de unas entrevistas que hizo ella en su propia terraza y podréis ver cómo hay flores y macetas en el exterior de la ventana. Además, con la peculiaridad de que en el mismo bloque o en el mismo edificio había unas terrazas que tenían las rejas abiertas y podías meter la mano entre las rejas, pero la reja de Sandra Mussorgsky tenía una mampara, por lo tanto no te quedaba más que salir por fuera para regar dichas plantas. También tenemos la condición o la circunstancia de que todo el golpe de Sandra se lo lleva en el lateral izquierdo del cuerpo, ¿no? Esto me hace pensar, y además me hizo tener que mirar muchísimas entrevistas y películas de Sandra, de que probablemente la chica podría ser zurda. Se asoma con el lateral izquierdo, le da la hipotensión ortostática, se marea, cae y no te da tiempo en tan breve espacio de tiempo, porque hablamos de poquitos metros, 7 u 8 metros, de cambiar de postura y pegas con el lado izquierdo, ¿no? Además, también con la circunstancia de que al estar desvanecida ni te agarras, ni te sostienes, ni nada, porque en ese momento no tienes ni fuerzas, o sea, has perdido toda la fuerza porque la tensión arterial ha caído bruscamente, ¿no? Entonces, pues no tienes síntomas ni signos de haber puesto las manos para defenderte, ni de haber intentado agarrarte a ningún lado, ni de haber realizado ninguna otra circunstancia. Luego se habla del padre, de que el padre escucha un porrazo y en lugar de salir al balcón, el padre ya sabía que Sandra Mussorgsky estaba regando las plantas porque incluso dice que se lo dice y él le dice que no se vaya a poner a regarlas a esa hora. Por lo tanto, al escuchar el porrazo, el padre sale corriendo directamente hacia el portal. En esa época el portal se abría con llave. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando baja se da cuenta que no lleva las llaves y tiene que volver a subir, buscar las llaves, bajar y abrir. Yo imagino con el nerviosismo que ese hombre llevaba, porque no deja de ser su padre, encontrar las llaves, buscar las llaves, coger las llaves, baja. Cuando bajó, ya el cuerpo de Sandra Mussorgsky no se encontraba, porque un taxista que pasaba por la zona la recogió y se la llevó al hospital, ¿no? Se hablaba también de qué casualidad que un taxista pasase por la zona, qué casualidad que no se llamase una ambulancia. En el año 1977, no es como ahora que se llama las ambulancias, y las ambulancias corren y llegan en un momento y te salvan la vida. En el año 77 era normal que si pasabas y veías un herido, a una chica herida tirada en el suelo, la montases en el taxi y la llevases o en un coche y la llevases tú directamente a un centro de emergencias, ¿no?
Eso sería, digamos, la parte del accidente o la parte que podría explicar quizás las circunstancias científicas. Y ahora, si nos vamos, por ejemplo, al documental de Ten, en él, a nuestro amigo antropólogo forense, le enseñan la partida judicial, los partes judiciales que se abrieron en la época, en los cuales se determina que no existe parábola de caída. Al no existir parábola de caída, esto quita o borra del mapa el hecho de que o bien ella se pudiese haber tirado, ya que necesitaríamos un desplazamiento hacia adelante que no existe según ese informe, o bien que ella la hubiesen tirado, por lo cual también tendríamos un desplazamiento hacia adelante que tampoco existe, ¿no? Por lo tanto, según ese informe policial, que unos pueden pensar que están manipulados y otros que no, pues Sandra Mosarovsky cae a plomo justo debajo de las macetas. Eso sería la parte, digamos, científica, la parte en la que podríamos encajar perfectamente esta muerte o esta tragedia, ¿no? En el hecho de que Sandra Mosarovsky cayese por la ventana o la terraza de forma accidental. Luego saltó el rumor de que Sandra Mosarovsky, en una entrevista a la revista Pronto, creo que fue, concretamente a Luis Millán, le declaró que estaba en contra del aborto y que tal, y que esto provocó... Bueno, yo voy a leer la entrevista íntegra, que es muy cortita, y me vais a decir en qué parte ella habla concretamente del aborto, porque yo no lo he encontrado, la verdad, por lo menos en esta entrevista, que es la que dio un mes antes de fallecer. Y dice así: hoy no quiero hablar con nadie, nos había dicho Sandra por teléfono. No tengo nada que decir. Fotos tampoco. ¿Para qué? Quiero olvidarme durante una temporada de todo. Ya veremos más adelante. Pero al fin accedió a recibirnos y a hablarnos de sus proyectos con un multicolor traje mexicano. Sandra nos recibió en el salón de su casa, es alegre por fuera, pero nos da la impresión de que no lo es tanto por dentro. Nos parece algo nerviosa, intranquila, insatisfecha, es la palabra exacta. Acabo de regresar de México, nos dice, donde he rodado mi última película, Ángel Negro, a las órdenes del Tullio Domicelli. Y durante una temporada voy a decir adiós al mundo del cine. ¿Cansada? Físicamente no. Después del rodaje me he tomado unas breves vacaciones en Acapulco. Junto con Jorge, tu amor mexicano, no, lo de Jorge acabó ya. Hemos decidido poner fin a un capítulo muy bonito de nuestra existencia, pero aún así lo he pasado muy bien en ese país. Entonces, ¿por qué el adiós al cine? Porque estoy cansada de hacer siempre lo mismo, que me ofrezcan solo guiones donde hay que desnudarse. Voy a marcharme una temporada a Londres para perfeccionar mi inglés y para seguir un curso de arte dramático. Luego, a mi regreso a España, quiero terminar mi bachiller. En fin, quiero enfrentarme al mundo del cine, que sin duda es lo que más me gusta en esta vida, con una preparación adecuada, no ser solamente un objeto, sino algo más. ¿Pierdes mucho con este abandono temporal? No, no me han ofrecido muchas cosas interesantes. Lo único que estoy tomando en consideración es mi actuación en La Celestina, a las órdenes de Tamayo, pero también aquí quieren que me desnude. He oído decir que te retiras también por otros motivos, porque estás algo llenita. Aquí vemos como el periodista quería sacarle el tema del embarazo, ¿no? Y dice: he engordado un poco, es verdad. Han sido las vacaciones, la comida mexicana, que me encanta, pero este es un problema que me viene de lejos. Siempre lo he podido solucionar. No el motivo, es otro. Quiero centrarme un poco, orientar mi porvenir. Quiero llegar a ser una actriz y no tener únicamente que exhibir un cuerpo. Sin embargo, hasta ahora has exhibido generosamente también en reportajes fotográficos. Tienes razón. No me arrepiento de lo que he hecho. Únicamente te quiero decir que de ahora en adelante no vas a ver más una foto mía sexy. De momento se ha acabado el posar. Tendrías que retratarme así como estoy ahora. ¿No te parece que estás tomando unas medidas drásticas? Y dice: en este momento no. Si lo hago es porque me parece lo más apropiado. No quiero decirte con esto que un día no cambie, quizás, de opinión. Y lo firma Luis Millán. Esa sería la entrevista que dio Sandra Mosarovsky. Y yo, perdonadme, pero en ningún lado de esa entrevista la escucho decir que sea una ferviente defensora del embarazo y que esté totalmente en contra del aborto.
Si existe otra entrevista de semanas después, que dicen que no, que esta es la última, o de meses anteriores, tampoco lo sé. Habría que analizar aquí cuánto tiempo se pegó en México rodando esa película y si podrían encajar en esos 5 meses que dice que llevaba embarazada supuestamente del rey. Vamos al rey, vamos al embarazo supuesto del rey. Se habla de que dicen que Juan Carlos pues tuvo una affair con esta chica, cosa que no sé y desconozco, cuando él tenía 39 años y ella 18, y se dice que probablemente pues el niño que esperaba era de él, ¿no? Hay un escritor que se llama José García Abad, que plasmó en un libro cómo Juan Carlos I, tras el nacimiento de Felipe VI, que fue en 1968 creo, se hizo una vasectomía. Por lo tanto, si esto fuese cierto, cosa que yo no sé, porque sabéis que estas cosas desde Casa Real no las afirman, ni las confirman, ni las desmienten, sería imposible que Juan Carlos I fuese el padre biológico del niño que esperaba Sandra Mussorgsky. Pero claro, aquí podemos decir, bueno, pero eso son habladurías. Bien, vamos a hacer una breve investigación rápida, porque sabéis que hay otras personas que han dicho ser hijos bastardos del rey Juan Carlos I. Veamos esas personas, los años de nacimiento, y si existe alguna que haya dicho ser hijo del rey en una fecha ya posterior a 1968. Bueno, pues en este caso tenemos, por ejemplo, a Albert Solá, que ya murió, que murió de un infarto este hombre, que nació en 1956. Después tenemos a María José de la Ruelle, que es una chica francesa, era una mujer francesa, o es una mujer francesa, que nació en 1959. Después tenemos a María Alexandra, que fue en 1965, y por último a Ingrid Sartiau, de 1966. Yo no he encontrado a ninguno más antiguo que Ingrid Sartiau, de 1966. Así que si después, en el 68, nace Felipe y a raíz de ahí no hay más hijos ilegítimos, por lo menos que hayan salido a la palestra hasta ahora, pues podría ser una baza importante para pensar que probablemente lo que cuenta José García Abad sea cierto, ¿no? Que el rey Juan Carlos I se hizo una vasectomía. Porque si ya tenemos 4 o 5, que incluso habla de 6, pero todos posteriores, o perdón dicho, mejor dicho, anteriores al nacimiento de Felipe VI, pues probablemente sea así. Probablemente a partir del nacimiento del príncipe, el rey se hiciese su vasectomía y seguiría con sus andaduras, lógicamente, como era el de campechano, pero dejaría de dejar embarazadas supuestamente a otras mujeres, ¿no? Así que esto no es una prueba científica, estos son simplemente investigaciones que se hacen, se analizan y se comparan. Si hay hijos bastardos o ilegítimos que han salido después de esa fecha, pues bueno, pero es que no hay. O sea, después de 1968 hacia adelante no aparecen hijos bastardos del rey, todos son del 68 hacia atrás. Y Sandra Mussorgsky se queda embarazada en el año 77, casi 10 años después, ¿no? Vamos con otra cosita más que se habló en el documental de TEN, ¿no? El hecho de la pérdida de expedientes. Quise explicar el otro día, o ayer, en el programa de Ni que fuéramos, que la forma de investigar en esa época, en esos años, eran muy chapuceras, ¿no? La gente iba, pisaba los escenarios del crimen, los expedientes se metían en archivos y carpetas que luego desaparecían, se perdían la mitad de los sumarios, no había... Y eso estamos hablando con expedientes judicializados, con juicios a la vista, con gente encarcelada, como puede ser, por ejemplo, Marqués de Urquijo. En Los Galindos se perdió medio expediente, o más de medio aquí en Écija. En fin, hablamos de una época en la que la gente no archivaba las cosas como ahora, y mucho menos un caso como este, que simplemente se tachó como el de una chica que cayó de forma accidental por una ventana y terminó perdiendo la vida, ¿no? Entonces, esto ni tuvo un recorrido judicial, ni tuvo una judicialización exhaustiva, ni se llamó a testificar a una inmensidad o una gran cantidad de personas, ni absolutamente nada. Por lo tanto, muy probablemente esto quedó en una carpeta olvidado, y no es que desaparezca el expediente, es que simplemente ese expediente ahora ponte a buscarlo, ¿no? No había sistemas informáticos. Si ahora mismo lo que son los juzgados son un caos, vas y las mesas están llenas de documentos y papeles, imaginaros en 1977 sin ningún tipo de sustento informático. Eso no es garante de absolutamente nada. Y luego tenemos el hecho del no es que a mí me dijeron, no es que a mí me contaron. Y luego otra cosita muy interesante que discutía yo ayer con Kiko Matamoros, y es el que el hermano pidiese dinero para contar la verdad de su hermana.
Este que está aquí, este que os está hablando, y podéis comprobarlo en mi canal, ha hecho entrevistas a más de 50 familiares de víctimas. Familiares de víctimas, hermanos, padres, hijos. A mí nunca me han pedido un duro. Y no me han pedido un duro ¿por qué? Porque quieren que se sepa la verdad. El familiar de una víctima siempre quiere que se sepa la verdad. Siempre. Y no pide dinero para contar la verdad. Otra cosa es, como me he encontrado, y esto no he de negarlo, que alguna productora haya ofrecido algún dinero a alguna familia que usa ese dinero para cubrir los gastos judiciales que son muy costosos cuando empezamos con los recursos. Pero la familia pedir dinero para contar su verdad, ya os puedo decir desde aquí que yo he hablado con una inmensa mayoría, o sea, que he hablado con muchísima gente, es que he entrevistado a muchísima gente, a muchísimos padres, madres, hermanos, hijos, y es que ninguno te habla de dinero. La gente quiere que se conozca la verdad, la gente quiere que se sepa la verdad. Miedo al rey se perdió hace muchísimos años. Aquí en España se perdió hace muchísimos años. Entonces a mí una persona que llega y te está diciendo, te cuento la verdad de mi hermana, me tienes que dar tanto dinero, pues para mí, particularmente, como le decía ayer aquí con Matamoros, que no sé con cuántos familiares de víctimas de asesinatos o de desapariciones se ha entrevistado, me ofrece cero o ninguna credibilidad. Ninguna. Porque la gente quiere que se sepa la verdad. Siempre. Y el miedo se pierde. Y cuanto más viejo eres, menos miedos tienes. Así que llegaría un momento en que al final se acaba diciendo. Por lo tanto, credibilidad nula. Y por último, voy a hablar de una cosa que se habló también durante ese post-documental, ¿no? Y es que hubo gente que hablaba del epitafio que pone en la tumba o en la lápida de Sandra Mosarovsky y lo dejaba como algo misterioso, esas frases, esas palabras. Bueno, esas palabras simplemente pertenecen a un poema de Federico García Lorca que se llama La Gacela de la Muerte Oscura. Es un poema muy bonito, yo os lo voy a leer y simplemente pues se puso esa frase en la lápida de Sandra Mosarovsky. Este poema tiene un significado, yo no lo voy a desvelar, buscarlo por Google, un significado muy bonito y yo creo que caza muy bien con la vida que llevaba Sandra Mosarovsky, ¿no? Sandra Mosarovsky era una niña que había empezado de muy joven en el cine del Destape, que quizás no, incluso ella lo dejó entender en esa última entrevista, no quería seguir sintiéndose un objeto y podría tener miedo a su cuerpo y al cuerpo de los hombres, ¿no? Entonces realmente, si buscáis el significado de este poema, que hay muchos análisis en la red, vais a entender el por qué probablemente la familia puso ese epitafio. Os leo el poema completo. Se llama Gacela de la Muerte Oscura, Federico García Lorca. Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del tumulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar. No quiero que me repitan que los muertos no pierden sangre, que la boca podrida sigue pidiendo agua. No quiero enterarme de los martirios que da la hierba, ni de la luna con boca de serpiente que trabaja antes del amanecer. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto, que haya un establo de oro en mis labios, que soy un pequeño amigo del viento este, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Cúbreme por la aurora con un velo, porque me arrojará puñados de hormigas y moja con agua dura mis zapatos para que resbale la pinza de su alacrán. Porque quiero dormir el sueño de las manzanas para prender un llanto que me limpie de tierra. Porque quiero vivir con aquel niño oscuro que quería cortarse el corazón en alta mar. Bueno amigos, hasta aquí este pequeño vídeo sobre la muerte o extraña muerte o accidental muerte de Sandra Mosarovsky. Solo os dejo algunos datos, que cada uno saque sus conclusiones y nos vemos en el próximo. Un saludito. Buenas familia, comentaros, ya tenemos a la venta nuestro libro, Daniel Sancho, Toda la verdad y nada más que la verdad. Un libro disponible en Amazon, tapa blanda, tapa dura y Kindle. Además, si lo queréis firmado, lo podéis pedir en el mail
sancholibro@gmail.com. Os contestará Jessica y os dirá cómo tenéis que hacerlo para recibirlo en vuestra casa. Lo vuelvo a repetir. El mail, si lo queréis firmado, sancholibro@gmail.com. Para el resto, para todo el mundo, lo podéis comprar en Amazon, en Kindle, tapa blanda y tapa dura. Tapa blanda son 649 páginas, tapa dura creo que son 500 o 490 y tantos, y bueno, el Kindle ya sabéis cómo funciona. Además, deciros que en el libro vais a encontrar, aparte de todo el caso basado en el sumario, las 35 actas del juicio, todas las declaraciones de todos los testigos que pasaron por la sala. No lo vais a encontrar en ningún lado, solamente en nuestro libro, Daniel Sancho, toda la verdad y nada más que la